Bienvenidos y buenos días, hermanos, a la iglesia de este servicio en español, la iglesia de Shoreline. Es un gran placer estar con ustedes hoy en este día. Que Dios los bendiga abundantemente en este buen día. Estamos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo, que encontramos en la palabra de Dios en Galatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Todas las cosas que queremos en nuestra vida, ¿verdad? Y es fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar sobre la fidelidad. Fidelidad es muy importante en nuestras vidas, en nuestro mundo hoy en estos días. Vamos a definirlo primero. La definición bíblica de fidelidad es así: firmeza, constancia, lealtad. Es ser fiel con tu palabra, en tu palabra, las promesas y los votos que hacemos. Implica esto estabilidad, ¿verdad? Estabilidad, confiabilidad, también devoción. Es como la base de casi todo en nuestra vida, la fidelidad. Y la calidad de fidelidad es el principal soporte que sostiene cada institución que Dios ha creado. Y es parte integral también en una sociedad sana. Si queremos una sociedad sana, ¿verdad? Tenemos que tener fidelidad. Cosas que damos por sentado no serían posibles sin fidelidad. La sociedad, tal como la conocemos, no existiría sin fidelidad. La fidelidad es la base de todo. Unos pensamientos: la fidelidad construye un gran país, por eso es importante. Hay un juramento presidencial que todos los presidentes de los Estados Unidos dicen. Este juramento dice así: juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y que lo mejor que pueda preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. Así dicen: lo haré fielmente. Esa palabra fielmente está en todos los juramentos, desde el presidente hasta el cazador de perros, a senadores, a congresistas, gobernadores, también alcaldes, policías, bomberos, jueces, funcionarios públicos y militares también. La fidelidad es muy importante y todos dan un juramento así cuando empiezan esa carrera. En cada lugar de servicio público hay un juramento de fidelidad. Necesitamos la fidelidad no solo de nosotros líderes políticos, ¿verdad? Sino también de aquellos que nos dan noticias, ¿verdad? Las noticias en la televisión o radio necesitan ser fieles a la verdad. Y hoy en día no sabemos qué es la verdad, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle a Dios por la fidelidad en los que están reportando las noticias. Necesitamos la fidelidad de nuestra gente, fieles para defender la ley, fieles para cumplir con nuestro deber cívico también, y fieles para orar, fieles para participar en el proceso político. Toda la gente necesitamos que ser fiel. Otro pensamiento: la fidelidad construye también un gran matrimonio. Si quieres tener un gran matrimonio, necesitamos fidelidad. Prometemos para bien o para mal, ¿verdad? Resiste los tiempos difíciles. Son leales en uno al otro, ¿verdad? Utilice fielmente hacer las cosas semana tras semana, mes tras mes, año al año, día a día, sirviéndose uno a los otros así fielmente. Eso va a construir un buen matrimonio. Vemos a veces matrimonios que se destruyen por la infidelidad,
Cuando no hay fidelidad, algo está peligroso ahí porque se puede destruir el matrimonio. La fidelidad también construye una gran familia. Si queremos una gran familia, una familia sana, necesitamos fidelidad. El resultado del mayor estudio sobre la dinámica familiar revela el secreto de una excelente crianza. ¿Cuántos de ustedes quieren saber qué es eso, verdad? La respuesta es estar ahí, ser fiel, estar presente con nuestra familia. No es necesario ser psicólogo para ser un gran padre. Necesitamos fidelidad. Solo tienes que presentarte, estar presente, hable y escuche con sus hijos, con sus hijas, con su esposo y esposa, con sus familiares. Pase un rato con ellos, ¿verdad? Tomando tiempo. Anímelos, manténgase cerca de ellos lo suficiente como para establecer límites saludables. Con la fidelidad puede construir una gran familia. La fidelidad también construye un gran negocio. Tal vez usted es un dueño de negocio, necesitamos fidelidad también. Ser fiel significa hacer lo correcto porque es lo correcto. Mantienes tus promesas, ¿verdad? Actúas con integridad. Es la verdadera marca de un líder, la fidelidad. Pero también necesitas la fidelidad de tus seguidores. Si acaso eres un seguidor, un trabajador en un negocio, tú también tienes que estar fiel. Si alguien paga tu salario, debe de ser fiel para hacer lo mejor esfuerzo en el trabajo. Vemos que la fidelidad es muy importante en todos lados de nuestra vida. Y también la fidelidad construye grandes amistades. Si acaso queremos tener amigos así fieles, nosotros tenemos que ser fieles. Lealtad, firmeza, confiabilidad también. En otras palabras, la fidelidad es lo que construye grandes relaciones y amistades. Las amistades profundas y duraderas, ¿verdad?, se basan en la fidelidad. Cuando te comprometes con algo, lo haces con fidelidad. Cuando dices que estarás ahí, estás ahí porque tienes fidelidad. Cuando todos los demás están saliendo, si ya te dejan, la fidelidad te hace que vas entrando en la vida de tus amigos. Hay muchos versículos de la Biblia sobre amigos fieles. Así nos dice en Proverbios 27:17, como el hierro afila el hierro, así un hombre afila a otro. En Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas de un amigo, fiel para decirte la verdad. Y también en Proverbios 27:9, las dulces amistades refrescan el alma y despiertan nuestro corazón con alegría. No hay grandes amistades sin fidelidad. La fidelidad también construye una gran iglesia, la iglesia de Dios. Necesitamos pastores y líderes que sean fieles a la palabra de Dios y a la persona de Jesucristo. Fieles en su relación con Dios, fieles en sus responsabilidades, fieles en su mayordomía también, fieles en su vocación. Fidelidad de la gente de Dios es muy importante en la iglesia de Dios. Con el tiempo, con los talentos, los tesoros, podemos hacer fiel con todas esas cosas, los recursos que damos. La fidelidad construye una gran vida espiritual con devociones, lealtad a Dios en su vida diaria. Es bueno tener un gran apetito por cooperar con el Espíritu Santo, ¿verdad?, en el desarrollo de este fruto en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo cooperemos con el Espíritu Santo? ¿Cómo le damos al Espíritu Santo que nos construye ese fruto en nuestras vidas? Fidelidad.
Tal vez honre sus compromisos. Esa es una cosa que podemos hacer, ¿verdad? Honre sus compromisos. Así nos dice la palabra en Mateo 5:37. Deje que su sí sea sí y que su no sea no. Así dice, que tu sí sea sí y tu no sea no. Jesús está diciendo, honra tus compromisos. Cumpla con lo que dice que vas a hacer, ¿verdad? No tienes que adornarlo o exagerarlo, solo sea fiel. Si dices sí, entonces es sí. Si dices no, es no. Tantas veces nos comprometimos y luego nos damos por vencidos. Quizás sea un inconveniente, quizás nos cansamos, quizás estamos así ocupados, ¿verdad? O quizás perdemos interés. Todas las semanas así tenemos aquí en la iglesia que programar a los voluntarios que van a servir, ujieres y de todas maneras, ¿verdad? A veces unos se presentan así por motivos legítimos, no se presentan, no llegan ahí a la iglesia cuando están ya comprometidos a servir. Por cualquier manera no se presentan por motivos legítimos, tal vez está por la enfermedad o eventos importantes, pero a veces es porque la gente no deja que su sí sea su sí. Y eso es muy importante, es un señal de fidelidad. Tenga en cuenta que no se trata solo del compromiso que haces, se trata de convertirse en la persona que Dios quiere que sea. Y el Señor quiere que seamos todos los seguidores de Jesús, que seamos fieles. Tengo un amigo que viene aquí a la iglesia, se llama Alfredo, y Alfredo es parte de nuestra iglesia ahí en el sur de Austin. Y él es muy fiel, es un voluntario que viene y cuida la propiedad, llega temprano en los domingos y durante la semana a limpiar a la iglesia y a limpiar ahí donde se están estacionando los carros y todo. Estamos muy agradecidos. Él es muy fiel y estamos muy agradecidos. ¿Y saben qué, hermanos? Él está bien bendecido por su fidelidad. Otro pensamiento, alimenta tu fe. Si vamos a ser fieles, tenemos que alimentar nuestra fe. Alimenta tu fe. Si vas a cultivar el fruto de la fidelidad, si vas a cooperar con el Espíritu Santo en el desarrollo de este rasgo, tendrás que alimentar tu fe. Dios nos da una fe, ¿verdad? Pero tenemos que alimentarnos en nuestra fe, crecer en nuestra fe. Aquí está el principal enemigo de la fidelidad, es el miedo. Tal vez tenemos miedo de hacer algo. El miedo ha congelado a muchas personas. Quieren ser fieles, pero tal vez viene el miedo y nos congela a muchas personas. El miedo hizo que a los israelitas también se quejaran cuando Dios estaba a punto de liberarlos del ejército de Faraón. El miedo congeló a los ejércitos de Israel ante Goliat, el gigante. El miedo hizo que los discípulos despertaran a Jesús de su sueño en medio de la tormenta. El miedo hizo que Pedro negara a Jesús, su Salvador. El miedo ha sido durante mucho tiempo el enemigo de aquellos con corazones que desean ser firmes y fiel al Señor. Pero viene el miedo y nos roba la fidelidad. El miedo hace que la gente se rinda a veces. El miedo hace que las personas dejen de dar de los recursos, de los diezmos o las ofrendas. El miedo hace que las personas nunca den un paso para servir o para dejar de otros vicios, ¿verdad? El miedo, necesitamos que aprender que la fidelidad viene, y si acaso viene el miedo, le pedimos al Señor que nos quite el miedo, pero tenemos que alimentar nuestra fe. Si vas a ser fiel, debes alimentar tu fe.
Necesitas seguir una dieta constante de la palabra de Dios cada día. Alimentar nuestro espíritu, nuestra fe con la palabra de Dios. Y Dios es muy fiel. Nunca pases un día sin tu pan de cada día. El Señor nos da en su palabra el pan de cada día. Tenemos que comer y alimentarnos cada día en nuestras vidas. Rodéate también con personas alentadoras, ¿verdad? Que te animan en tu espíritu, que oran por ti. Quédate plantado en la casa del Señor, en la iglesia del Señor. Queda así plantado para que puedas tener el fruto del Espíritu Santo. Y también podemos aprender de los mejores. Aprenda de los mejores. Hay muchos ejemplos en la Biblia. La Biblia y la historia están llenos de ejemplos de la fidelidad. Así personas como tú y yo, como usted y yo, todos somos iguales. Por ejemplo, Pablo y Silas fueron encarcelados por compartir las buenas noticias, el Evangelio. No fueron tratados muy bien. Fueron golpeados y encadenados. Quizás muchos en circunstancias similares se habrían rendido, pero ahí estaban alabando al Señor porque ellos eran fieles al Señor. Pero permanecieron firmes y leales y fieles, adoraron a Dios y dieron gracias a su Salvador, a Jesucristo, a Dios Todopoderoso. A través de una demostración milagrosa del poder de Dios, guía al carcelero y su familia a la fe en Cristo. Y todo está conectado a la fidelidad de Pablo y Silas. Y José también en la palabra de Dios inspira fidelidad también. Fue traicionado por sus hermanos. Fue vendido como esclavo. Mientras servía como esclavo, fue fiel a Dios en circunstancias extraordinarias. Se negó a comprometerse con la esposa de Potifar. Por eso fue encarcelado. Era inocente, pero fue encarcelado. Pero nunca vaciló. Continuó sirviendo a Dios fielmente. Y Dios honró su fidelidad, más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Podemos aprender de la iglesia también en la palabra de Dios, de la iglesia perseguida. La iglesia primitiva sufrió una persecución increíble, pero permanecieron fieles a Dios. Pero incluso ahora, los creyentes de muchos lugares del mundo sufren persecución también. Ahí la fidelidad es humillante. Aprendemos de los mejores y el mejor ejemplo es Jesús él mismo, nuestro Salvador. Él es el mayor ejemplo de la fidelidad. Su fidelidad lo llevó hasta la cruz. No es difícil encontrar los versículos en las Escrituras que hablan de la fidelidad de nuestro Dios, de nuestro Salvador. En Deuteronomio 7:9 dice así: conoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que aman y guardan a sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El Salmo 91, el versículo 4 dice: sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. La fidelidad de Dios, las fieles promesas de Dios nos protege. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel. Piensa de eso, hermano, un poquito, que si somos infieles, Él todavía permanece fiel. Y también lo dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 3, dice: fiel es el Señor, que te establecerá y te protegerá del maligno. Nos protege la fidelidad del Señor. Y 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y perdonará nuestros pecados.
Qué poderoso está esa palabra, ¿verdad? Esa promesa de Dios. Dios es fiel en sus promesas. Dios es fiel en las cosas pequeñas y grandes de nuestras vidas. Tenemos el ejemplo de Jesucristo. Hay una hermana que es parte de nuestra iglesia, que ella se llama Sandy. Tiene ya Sandy cerca como de 80 años y nos ayuda a poner cosas en lugar en la iglesia para los domingos. En la iglesia ahí llega cada domingo para preparar para los servicios. Entonces, cuando estábamos en el medio de la pandemia del COVID, ella no podía venir a la iglesia, no podía venir a los servicios y extrañaba mucho los servicios y los hermanos y las hermanas de la iglesia. Entonces ella tuvo una idea, porque a ella le encantaba servir, era muy fiel, pero no podía ir en un lugar, se tenía que quedar en casa. Pero tuvo una idea, preguntó si podía llegar ella temprano a la iglesia. Antes que llegaran toda la gente, dice, ¿puedo llegar temprano? Entonces yo arreglo todos los anuncios y todo lo que necesitamos para el servicio. Si acaso puedo llegar temprano, entonces arreglo todo y yo me voy a casa. Entonces veo el servicio en la computadora. Entonces ella llegaba temprano, antes que llegara toda la gente, por su fidelidad. Ella quería servir a Dios. No se quería quedar solamente en casa, pero tenía también que protegerse de la pandemia de COVID. Pero le decimos, sí, Sandy, puedes llegar ahí temprano, puedes arreglar todo, entonces ya puedes salir a la casa. Y eso es lo que hizo por varias semanas. Entonces ya puede llegar a la iglesia ella, porque ella tiene el fruto de fidelidad del Espíritu Santo. Y hermanos, todos podemos tener igual. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor, te alabamos y te damos gracias por tu gran fidelidad. Te pido, Señor, que nos ayudes, que seamos gente fiel para servirte todos los días de nuestras vidas. Hermanos, si estás hoy viendo y si dices, no estoy haciendo bien, no estoy viviendo bien, quiero darle mi corazón al Señor, quiero pedirle que me perdone de mis pecados y quiero orar para recibirlo como mi Salvador, me gustaría orar por ti. Puedes repetir esta oración después de mí. Padre Celestial, te doy gracias por Jesús. Perdóname de mis pecados. Te doy mi vida y mi corazón. Te recibo hoy como mi Salvador. Ayúdame a vivir por ti, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Díganos ahí en el botón en la pantalla si acaso quiere recibir a Cristo como su Salvador, o mejor, mándenos un correo electrónico a prayer@shoreline.net. Queremos gozarnos con ustedes. Quiero también decirles que pueden honrar al Señor con sus ofrendas y sus diezmos. Pueden mandar aquí a la iglesia la dirección, o pueden mandar al número 77977 por texto la palabra Shoreline, y ahí recibirá toda la información que necesitan. Entonces, una bendición para todos ustedes. Que Dios divino y todopoderoso los mantenga y guarde y los mantenga firmes y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Les tenga misericordia y les concede paz. Nos vemos muy pronto, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a estar orando por ustedes. Adiós.